Sí, según lo que me dice este aparato, usted ya está grabando. Sí, Exacto, profe. perfecto. Entonces le podemos dar inicio a la clase propiamente tal. Bien, siendo ya un cuarto para las 10 prácticamente, ¿no? Increciendo. Siendo un cuarto para las 10, damos comienzo a la clase de hoy, que corresponde a el último descriptor, probablemente tal, de la unidad número 3 de aprendizaje, que de paso coincide justamente con la última semana, porque esta es la última semana de clase teórica propiamente tal. Como bien saben, la próxima semana es semana de evaluaciones, y nosotros, como siempre, siguiendo ya la mecánica que se ha vuelto tradición justamente en esta asignatura, los días martes, o sea, de la próxima semana, respondemos todas las últimas inquietudes que puedan haber en torno al trabajo, y el día jueves, debido a que es la entrega de la evaluación, se les libera probablemente tal de lo que tiene que ver con el trabajo justamente de clase, para que se puedan centrar 100% en la evaluación. Entonces, esta semana es nuestra última semana de clase teórica, propiamente tal. Y el descriptor que se aborda esta semana tiene que ver justamente con una serie de hitos, ¿sí? Específicamente tres hitos que se desarrollan en los últimos 30 años de nuestra historia política y administrativa en el país, ¿no? Eh, esos hitos se les conoce normalmente como el primero, la transición política del autoritarismo a la democracia, ¿no? Que dentro de la literatura también se le conoce como el proceso de redemocratización, ¿no? Entonces, la mayor parte de la literatura siempre más bien habla de transición, ¿no? La transición justamente a la democracia, o la transición política del autoritarismo a un régimen democrático, pero también se pueden encontrar con autores que hablan del proceso de redemocratización, ¿no? Y se han terminado convirtiendo en los últimos 30 años en verdaderas palabras sinónimas en torno a ese primer gran hito, ¿sí? Que realmente es el que termina sirviendo de parto para la historia política y administrativa de Chile en los últimos 30 años. Y un segundo hito, ¿sí? Un segundo hito a considerar tiene que ver necesariamente con el proceso de globalización, ¿no? Que coincide, ¿no? Coincide justamente con el proceso de redemocratización chilena, y de tal manera que no es solamente un tránsito político que se da en Chile, es un tránsito que también se observa en lo que tiene que ver con el sistema internacional, y lo que normalmente desde las relaciones internacionales ha sido conceptuado como el orden internacional, ¿no? Es decir, entre 1988 y 1991 se genera un tránsito de el orden internacional bipolar a lo que tiene que ver con lo que algunos llamaron la Pax americana, ¿no? Haciendo alusión justamente a este orden internacional nació bajo la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese proceso de globalización que acompañó el fin de la Guerra Fría, eh, implicó todo un proceso en el cual se aplicaron internacionalmente políticas de bloque comercial, ¿sí? Políticas de bloques económicos, ¿no? Del cual precisamente apenas Chile se vive el proceso de redemocratización, casi automáticamente, a los pocos años, Chile se reinserta en la comunidad internacional, primero como un país democrático, pero número dos, como un país interesado en insertarse en la política de bloques, ¿no? De tal manera que el proceso de globalización en Chile en los últimos 30 años coincide con este cambio político, y coincide justamente con el interés, si ustedes quieren, nacional, por insertar distintos bloques económicos. Y claro, Chile justamente defendió, justamente siguiendo el modelo económico instalado bajo el autoritarismo, una vocación de economía abierta, y firmó tratado, sí, de libre comercio con quien le ofreciera tratado de libre comercio, ¿no? Eso también marcó como hito los últimos 30 años de historia política y administrativa del país. Y por último, ¿no? Y por último, pero no menos importante, ¿no?
considerando esos dos megacontextos que son hitos fundantes en los últimos 30 años en Chile. Y a propósito de la historia política administrativa de Chile, hay un tercer hito. Existe un tercer hito. Y ese tercer hito tiene que ver con, primero, un diagnóstico, posteriormente un debate y finalmente una ejecución, ¿no? Una implementación de una serie de políticas conocidas como proceso de modernización del Estado en Chile. ¿Sí? Muy importante, ya no digamos para ustedes justamente en torno a su formación, ¿no? ¿Sí? Como administradoras y administradores públicos en formación, sino que también muy importante, hay que decirlo, para lo que tiene que ver con la historia y el tiempo presente del país, ya que el proceso de modernización del Estado implicó todo un, valga la redundancia, un proceso de tecnificación y digitalización del aparato público. Entonces, todo eso se dio en los últimos 30 años justamente de la historia política y administrativa del país, ¿no? Entonces, esos tres hitos van a ser abordados en esta semana. Son tres hitos fundamentales precisamente en lo que tiene que ver con el desarrollo político y administrativo del país. Y claro, como lo hacemos siempre, todas las semanas, el día de hoy, en este primer día, vamos a aportar un marco teórico en torno justamente a el objeto de reflexión, ¿no? El objeto de indagación que vamos a trabajar en la semana, y el día jueves, probablemente tal, nos vamos a centrar en nuestro permanente caso, ¿no? Nuestro permanente caso de estudio llamado Chile, ¿no? Chile precisamente abordando estos tres hitos que acabo de mencionar, ¿no? Es decir, la redemocratización, la globalización y el proceso de modernización del Estado en Chile, ¿no? Entonces, en el día de hoy, sí, en el día de hoy nos centramos en ese marco, ¿no? Nos centramos en esa discusión teórica para disponer de conceptos útiles para analizar cada hito desde el terreno de tipologías, ¿no? Desde tipos ideales que nos permitan justamente definir el qué y el cómo de lo que vamos a reflexionar, ¿no? Entonces, bueno, considerando los tiempos, démosle justamente inicio justamente a esta primera etapa, ¿sí? De lo que corresponde esta semana, este marco teórico en torno a redemocratización, en torno a globalización y modernización del Estado, en función de algunos conceptos útiles que debemos considerar. Sobre esa base voy a compartir pantalla. ¿Sí? Y compartiendo, esperemos que descargue, ¿no? Bien, magnífico. Tal cual, ¿no? Ese es el descriptor de hoy, de esta semana, el proceso de redemocratización, gobiernos de coalición y políticas socioeconómicas. ¿No? Pero si ustedes se fijan en el primer punto que se encuentra en mayúscula y ennegrecido, lo que mencionábamos, ¿no? Este marco teórico en torno justamente a conceptos útiles, ¿no? Que nos permiten reflexionar los tres hitos que acabamos de mencionar en torno a redemocratización, por una parte, globalización y finalmente modernización del Estado, ¿no? Entonces, para ello, ¿sí? No sé si se logra ver bien, pero a propósito de una solicitud que me hizo Miguel hace 2 semanas atrás, debo decirles que este PPT se encuentra desde el día de ayer en Educandus, ¿sí? En esta tercera unidad de aprendizaje por si lo quieren empezar a consultar desde ya. ¿Sí? Entonces se encuentra en el Educandus, se encuentra ahí, ¿m? De tal manera que no tengan precisamente que tomar más allá de los apuntes necesarios, ¿no? Pero el PPT ya está en sus manos y principalmente que puedan tomar atención en torno a lo que vamos a discutir hoy día a propósito del marco teórico, ¿no? Entonces, en este marco teórico vamos a abordar tres conceptos, ¿sí? Tres conceptos que son de suma utilidad para abordar los tres hitos que acabamos de mencionar, ¿no? Por una parte, la idea de transición, ¿sí? ¿Cuál es su matriz teórica, el debate que se ha generado y su utilidad para lo que vamos a ver el día jueves?
Un segundo concepto, digamos que más accesorio, ¿no? Complementario, auxiliar, si ustedes quieren, que tiene que ver con la idea de estructura de poder. No deja de ser que estamos ofreciendo una politología del proceso. Y finalmente, ¿no? Algo que, y me faltó la comilla acá, me acabo de dar cuenta, pero bueno, bien. El concepto de modernización del Estado, ¿no? Para poder explicar precisamente esto que comienza primero con el gobierno de Patricio Elwin mediante un diagnóstico y que desde el gobierno de Frei Ruiz-Tagle en adelante termina ejecutándose como lo que conocemos hoy en día en el debate como el proceso de modernización del Estado en Chile, ¿no? Son tres conceptos que vamos a ver hoy día, ¿sí? Y vamos a partir por el primero, ya que al final de cuentas tiene que ver con el verdadero patrón explicativo de los últimos 30 años, ¿no? Es decir, ¿de dónde venimos? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro origen, ¿no? ¿Cuál es la génesis del proceso político y administrativo chileno de los últimos 30 años? Y claro, esa génesis se encuentra precisamente en este proceso que comienza en 1988 y que dentro de la literatura politológica se conoce como transición política. Sí, transición política. Entonces, si ustedes recuerdan, la semana pasada precisamente habíamos quedado en el año 1988 en lo que era el régimen político autoritario, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de este concepto, transición política. ¿De dónde viene el concepto? ¿Mm? ¿De dónde viene el concepto? Lo primero que debemos decir es que el concepto viene de hace 2 siglos atrás. Dicho en otras palabras, esto viene del siglo XIX europeo, ¿sí? Y se le conoce derechamente como el evolucionismo clásico, ¿sí? Ese evolucionismo que comienza con la obra de Darwin en El origen de las especies y El origen del hombre, ¿no? Dos libros que levantaron una verdadera polvareda intelectual y política en el debate de principios del siglo XIX y que sentó las bases para que otras disciplinas que tenían pretensión de ser ciencia siguieran el molde naturalista, ¿sí? Para poder estudiar precisamente la realidad. Una de ellas fue la teoría social. Y la teoría social tomó el molde naturalista de matriz darwinista para estudiar precisamente lo que originalmente Augusto Comte definió precisamente como física social. ¿Sí? Física social, ¿no? En su famoso curso de filosofía positiva, Augusto Comte, ¿sí? Al momento en que formula su concepto de física social, ¿sí? Tributa a esta perspectiva naturalista de cortes darwinista y, entre otras cosas, valora la idea del evolucionismo en el sentido de entender que la realidad no es estática, que la realidad está en permanente cambio y que por lo mismo, y siempre desde el modo naturalista, debemos centrar el análisis del comportamiento de los individuos y de las colectividades desde la estructura social, desde el modo de funcionamiento de esta estructura y, como diría Comte, desde su dinámica, ¿no? Y ahí haciendo una abierta alusión a lo que tiene que ver con la evolución, ¿no? El cambio. ¿Y Churi quiere participar? No, no puedes participar. No, si supieras hablar. Bueno, entonces, sobre esa base, ¿sí? Considerando precisamente este evolucionismo clásico que se ve en su primer antecedente en la obra de Comte y su física social, tenemos un primer antecedente intelectual en torno a lo que implicaba la idea de tránsito, ¿no? ¿Qué implicaba justamente transición? Valga la redundancia, es tránsito, ¿no? Es un paso de una etapa a otra, ¿sí? Y que para el caso particular de Comte, ese tránsito, ¿no? Ese paso de una etapa a otra, ¿no? O de un estadio a otro, tenía que ver estrictamente con etapas o momentos culturales diferentes, ¿no? La idea de física social en Comte hacía abierta alusión a todo lo que tenía que ver
con la sociedad como una comunidad cultural o, si ustedes quieren, una comunidad simbólica, ¿no? Entonces, de ahí su famosa ley de los tres estadios, ¿no? Es decir, esas tres etapas que iban de lo que él llamaba la etapa teológica, metafísica y positiva de la humanidad. Entonces, ahí tenemos la primera teoría social tributaria del enfoque evolucionista, ¿no? Tributaria de este molde naturalista para la ciencia social, ¿sí? Para la ciencia social. Un segundo antecedente, ¿sí? Nuevamente se encuentra desde este mismo carril, ¿sí? Piensen que Augusto Comte era un autor francés, ¿no? Y nuevamente en Francia, otro autor, Émile Durkheim, rescata este enfoque evolucionista, ¿no? Tributa intelectualmente a Comte y sobre esa base Durkheim construye su famoso concepto de solidaridad, ¿no? Haciendo derechamente alusión con este concepto a este esa filiación social, ¿sí? Que permitía generar cohesión, ¿no? Que permitía generar elementos cohesivos en los colectivos sociales determinados, ¿no? Entonces, sobre esa base, ¿sí? Y nuevamente tributando al evolucionismo naturalista, pero también al evolucionismo de Comte, Durkheim planteaba, ¿no? Que la solidaridad, ¿sí? No constituía precisamente un concepto estático, ¿no? Por el contrario, era un concepto dinámico, estaba sujeto a cambio, y de ahí que él propuso dos momentos de la humanidad, ¿no? Dos etapas o dos estadios del desarrollo de la humanidad que él los graficaba en dos conceptos, ¿no? Solidaridad mecánica por una parte y solidaridad orgánica por el otro, ¿no? La primera, solidaridad mecánica, ligada a las sociedades tradicionales, ¿no? Rurales, agrícolas o primitivas, con una división del trabajo muy poco acusada, versus, ¿no? La solidaridad orgánica, ¿no? Concepto que permitía caracterizar a las sociedades urbanas, modernas, industriales, ¿sí? Con una alta división del trabajo, ¿no? Entonces, y con una alta individualización social. Entonces, con ello, ¿sí? Al igual que Comte, Durkheim aportaba teóricamente elementos para el análisis desde el terreno de la transitología. ¿Sí? Desde el terreno de la transitología, ¿no? Entonces, de ahí que hasta aquí podríamos decir que la idea de transición está al concepto de evolución, ¿no? Es decir, la realidad no es estática, la realidad es dinámica y por tanto está en permanente cambio. Paralelo a la obra de estos franceses, destacó justamente en el mismo periodo la obra del judío alemán Karl Marx, ¿sí? Es famoso justamente Marx en un conjunto de libros que fácilmente no cabrían en esta pieza, si hay que decirlo, ¿no? Pero los cuales destacan normalmente Manifiesto Comunista, El Capital, Formaciones Económicas precapitalistas, pensando en algunas que se me vienen ahora a la mente, ¿no? Pero en Marx, la idea de transición, ¿sí? La idea de tránsito, también tributa precisamente de algún modo al molde naturalista, aunque hay que decir que la mayor parte de la obra de Marx tributa a dos perspectivas disciplinares diferentes, pero en diálogo con el naturalismo, ¿no? Por una parte, con la economía clásica, probablemente tal, de origen escocés del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y por otro lado, todo lo que tenía que ver con el avance de la investigación antropológica que se estaba desarrollando en Europa, tanto en Europa como fuera de Europa, pero siempre por parte de intelectuales europeos, ¿no? Entonces, sobre esa base, el pensamiento marxiano en torno a la sociedad y específicamente a la idea de tránsito está fuertemente ligado a las condiciones materiales de existencia, ¿no? El concepto de modo de producción formulado por Marx apuntaba precisamente a caracterizar, interpretar y explicar el proceso de cambio social en función de la revolución que se daba en las fuerzas productivas, ¿no? Y por tanto, en el seno de la producción, ¿sí? De la vida material de una sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuevamente, la idea de transición está ligada precisamente a la evolución. Esta evolución está fundada en las condiciones materiales de existencia y de ahí que el concepto central, el concepto clave de este autor es la idea de modo de producción para estudiar
a las sociedades humanas, como diría Comte, desde su dinámica, ¿no? O como diría Marx, desde su historia, ¿no? Es decir, siguiendo el materialismo histórico, desde las condiciones materiales históricas de la humanidad. Entonces, ahí tenemos el evolucionismo clásico en teoría social, ¿sí? Hay que decir que a principios del siglo XX, Max Weber se reveló precisamente a esta perspectiva y de ahí su propuesta desde el terreno de la sociología comprensiva y del individualismo metodológico. Pero sin embargo, la teoría social del siglo XIX sentó las bases para la discusión del siglo XX y tuvo un impacto en las distintas ciencias sociales, incluyendo la sociología política y la ciencia política norteamericana. ¿Sí? Nosotros no entendemos, por ejemplo, el pensamiento de Almond y Powell, ¿no? O el de Almond y Verba, ¿no? O sea, siempre Gabriel, sobre todo con conceptos como sistema político o cultura política, sin este debate en torno a el evolucionismo, ya que en los tiempos en que Gabriel Almond y compañía trabajaron estas nomenclaturas, se estaba desarrollando en Estados Unidos la teoría de la modernización. Y claro, la teoría de la modernización constituía una variante de la antigua teoría evolucionista del siglo XIX con un fuerte tributo a la obra de Durkheim. Con un fuerte tributo a la obra de Durkheim, ¿no? Entonces, claro, en Ruston primero, posteriormente en Gabriel Almond, Wilhelm Power, justamente, o Sidney Verba, y ni hablar, ¿no? Seymour Martin Lipset, ¿no? El autor que vimos anteriormente con El hombre político y posteriormente el padre junto con Rockham de la teoría de los clivajes. Bueno, bien, con base a ello, la teoría justamente de Lipset es tributaria de la teoría de la modernización y por tanto, nuevamente se encuadra con esta idea de tránsito, ¿no? O si ustedes quieren, con esta idea de evolución, ¿no? La realidad no es estática, la realidad está sujeta a cambio y con base a ello hay que tomarlo muy en cuenta a la hora justamente de discutir. Entonces, aquí ya en Estados Unidos tenemos ya los antecedentes más inmediatos de la discusión teórica en torno al concepto de transición política, ¿no? Ya que aquí ya no estamos hablando solamente de la evolución, que la realidad es dinámica, sino que nos estamos centrando en la política, nos estamos centrando en la política y cómo esta, a pesar que originalmente el concepto de sistema político es estático, ¿sí? Sin embargo, con Lipset y el concepto de clivaje comienza a ganar una dinámica interesante, ¿no? Una idea de cambio, una idea de evolución interesante para, tal como lo habíamos visto en la segunda unidad, abordar las etapas del desarrollo económico y político de una sociedad, ¿no? Entonces, ahí ya teníamos otro antecedente en torno a la idea de transición política. Entonces, aquí nos tenemos que tener un poco específicamente en el pensamiento anglosajón. ¿Mm? ¿Por qué nos tenemos que detener aquí? Entre otras cosas porque si bien la sociología política y la ciencia política norteamericana discutía entre continuidad y cambio, ¿no? Sí, desde el terreno de la teoría de la modernización, muy tributaria a la obra de Durkheim, ¿sí? En Gran Bretaña, ¿sí? En Gran Bretaña, paralelamente, desde la antropología social, se había estaba generando una serie de contrapuntos, ¿sí? Una serie de contrapuntos a este marco teórico, entre otras cosas porque hasta ese momento la antropología social británica también había tributado al pensamiento de Durkheim, ¿no? Entonces, en este terreno destaca el antropólogo Leach en un libro hermoso que se llama Sistemas Políticos de la Alta Birmania, y en ese libro Leach plantea, a propósito de la idea de sociedad tan importante para la antropología social británica, de que nosotros debíamos, por una parte, entender las sociedades humanas como sistemas políticos, ¿sí? Y número dos, que la continuidad y el cambio de los sistemas políticos pasaba necesariamente por factores de agregación o factores, ¿no? Dicho en otras palabras, un sistema político muta o cambia en función de su capacidad de aumentar en escala territorial, ¿no?
expandirse justamente en una escala territorial o por el contrario, mediante la desintegración, ¿no? Es decir, una fragmentación del sistema político dando origen a un conjunto de unidades o entidades menores, ¿no? Entonces, claro, si nosotros ejemplificáramos este modelo planteado por Lich para el caso de nosotros, podríamos decir de que bajo el Imperio Español éramos un solo sistema político, por agregación, ¿sí? Y posteriormente, con el proceso emancipador, el Imperio Español se convirtió en una serie de sistemas políticos menores a nivel continental, ¿no? Por desagregación. Y así nacería Chile. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, con esto que planteaba Lich, el autor británico dejaba en claro de que si había algo que caracterizaba a las sociedades humanas a propósito del concepto de sistema político, era precisamente muy por el contrario a la defensa de Durkheim en torno al papel de la estabilidad para observar una sociedad. Para Lich, lo que caracterizaba a las sociedades humanas era la inestabilidad y de ahí que eso se podía observar en la configuración de los sistemas políticos, ¿no? Volviendo a su argumento original, por agregación o por desagregación. Entonces, claro, esto que plantea Lich resulta útil a propósito de la transición, ya que a diferencia de lo que se había visto en el siglo XIX, el cuestionamiento que hace Lich y un abierto diálogo con el pensamiento de Weber apuntaba a que la política, ¿sí? La política, si bien se puede explicar por factores externos a ella, ¿no? Como las condiciones materiales o incluso por elementos simbólicos propios de la cultura, la política tiene sus propias variables. La política tiene sus propios factores explicativos en torno a la continuidad y el cambio, y por tanto en torno a la estabilidad y la inestabilidad. Por mismo, la transición política, ¿sí? También se podía explicar por variables puramente politológicas, ¿no? Entonces, eso resulta útil para pensar. A propósito del el concepto de transición política, resulta útil este planteamiento de Lich para decir muy bien, perfecto. Con base a esto, y a propósito del diálogo con el evolucionismo, sí, probablemente tal, nosotros podemos analizar la continuidad y el cambio de los sistemas políticos en función precisamente de un conjunto de variables que pueden ser de distinto tipo, pero tal como lo plantea Lich, también puede explicarse 100% incluso por variables de tipo politológica, ¿no? A propósito de lo que implica la idea de estructura del poder. Entonces, esto resulta sumamente relevante, porque ya esto estoy hablando yo de mediados del siglo XX, ¿no? Toda esta discusión coetánea entre norteamericanos y británicos es de mediados del siglo XX, pero sin embargo ya en la segunda mitad del siglo XX, y bien entrado ya en la década de los 80, ¿sí? Del siglo recién pasado, el italiano Leonardo Morlino escribió un hermoso libro que se llama ¿Cómo cambian los regímenes políticos? Se los recomiendo, ¿sí? A ver, en cómo cambian los regímenes políticos, Morlino, ¿sí? Establece justamente una problematización del concepto de sistema político que estaba ligado a la cultura anglosajona, ¿no? Como ustedes bien saben, el concepto originalmente es formulado por Gabriel Almond y Birkham Powell, ¿no? Pero al parecer la discusión es más anglosajona, ¿no? Es más amplia del mundo anglosajón a propósito de lo que veíamos con Edmund Leach, ¿no? Entonces, sobre esa base, el concepto de sistema político, específicamente formulado, ¿sí? Desde Estados Unidos, ¿no? Más que por lo planteado por el mundo británico, para Morlino tenía una gran virtud, pero también tenía una gran desventaja. La principal virtud del concepto de sistema político de Almond y Powell era su poder de generalización, ¿sí? Toda sociedad, independiente del tiempo y el espacio, portaba un sistema político, ¿sí? Y sobre esa base, ¿sí? Si tienes poder de generalización, la segunda virtud es, tienes un alto poder de explicación, ¿sí? Las virtudes del concepto son evidentes, ¿no? Sin embargo, Morlino también identifica una falencia. La principal virtud del concepto también era su principal defecto, ¿no? Al momento de establecer justamente un concepto, formular una noción con un fuerte sello estructural, ¿sí? Pero descuidando, ¿sí? La dinámica,
descuidando el movimiento, descuidando el cambio. Para Morlino, el concepto formulado por Almond y Powell era sumamente estático. Era sumamente estático, ¿no? Entonces, sobre esa base, considerando la condición estática del concepto, ¿no? Morlino estaba consciente de que la noción de sistema político explicaba la continuidad, ¿no? Pero no explicaba el cambio. Sí, no explicaba el cambio, ¿no? Entonces, había que abordar necesariamente cuáles eran, ¿no? Los factores, ¿no? ¿Cuáles eran las variables explicativas del cambio? Entonces, bueno, con base a ello, Morlino propone justamente darle movimiento a este concepto estático mediante otro concepto, régimen político, ¿sí? Es de su autoría, ¿sí? Es de su pensamiento. Y claro, Morlino, con este concepto, trata de darle movimiento al estático concepto de sistema político al momento de sostener que, si bien los sistemas políticos tienen que ver con estas amplias estructuras de poder que se configuran territorialmente en un momento y en un lugar determinado, estos sistemas políticos se caracterizan por tener una dimensión visible, casi una dimensión facial, ¿no? Una cara pública que todo mundo, el que participa de ese sistema político, lo puede observar. Entonces, esa cara visible, ¿no? Esa dimensión, si ustedes quieren, facial del sistema político, es lo que Morlino llama régimen, ¿no? Régimen político. Y que en calidad de concepto se conforma de tres grandes dimensiones, ¿no? Por una parte, una primera dimensión, que es lo que él llama la estructura de poder, ¿sí? Y que no es otra cosa precisamente que todo lo que tiene que ver con las jerarquías de autoridad, ¿no? Las estructuras de autoridad, precisamente, que se conforman en un régimen. Cada régimen político tiene su propia estructura de autoridad. Por otro lado, está lo que él llama las reglas del juego, ¿no? Una segunda dimensión que apunta a cuáles son las reglas que permiten justamente ganar el poder y perderlo. ¿Sí? Como por ejemplo, en el régimen democrático uno podría decir cuáles son las reglas, a propósito de este domingo, ¿no? Las reglas son electorales, ¿no? Es decir, si usted puede ganarle a un adversario, ¿no? A su opositor en el sufragio universal, bueno, bien, justamente usted cumplió con las reglas y al momento de ganar usted asume el cargo que corresponda, ¿no? ¿Sí? Entonces, sobre esa base, las reglas del juego para ganar y perder el poder, ¿no? Y finalmente, ¿no? Una ideología de régimen. Según Morlino, esta, esta tercera dimensión es tan importante como las otras dos, ¿no? Porque cada régimen tiene una ideología que apunta a legitimar el valor de este. Volviendo al régimen democrático, claro, esa ideología se expresa en una serie de códigos, ¿no? En una serie de valores que dicen la democracia es buena en sí. La democracia es importante, ¿no? La democracia tiene una serie de elementos que permiten, por poner un ejemplo, que la gente viva en libertad. Entonces, si la democracia es el régimen, la libertad o las libertades, que también es otro enfoque, bueno, bien, justamente ahí tenemos una tercera dimensión en torno al concepto de régimen político. Entonces, este concepto es sumamente útil porque, claro, con esto Morlino, por una parte, permite caracterizar una dimensión del sistema político que tiene que ver con lo que él llamaría justamente esta dimensión pública, ¿no? Si ustedes quieren casi la cara, ¿no? El rostro del sistema político frente a la comunidad que conforma ese sistema político o en que incluso se puede proyectar a nivel internacional. Incluso se puede proyectar a nivel internacional, ¿no? Tal como lo ha hecho Estados Unidos en los últimos 30 años en su política exterior. Entonces, bueno, bien, con esto, ¿sí? Con esto tenemos una problematización del concepto de sistema político, ¿no? Tenemos una dimensión que no había sido abordada teóricamente y de paso Morlino aporta lo que ofrecía, ¿no? Con este concepto yo puedo analizar la continuidad y el cambio político desde la idea de régimen, ¿no? De tal manera que cuando hablamos de transición política, ahora sí, estamos hablando de transición de régimen, ¿no? Es decir, podemos transitar de un régimen político a otro. Pensando en el caso de Chile, en 1973 transitamos con base a quiebra, ¿no? Con base a quiebra de régimen, de un régimen democrático a un autoritario. Y entre 1988
y 1990, transitamos nosotros, ¿no?, de un régimen autoritario a un régimen democrático, ¿no? Entonces, la idea de régimen es útil, ¿no? Desde Morlino en adelante, toda la discusión politológica en torno a la transitología pasó necesariamente por este concepto. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, profe. Gracias, Thais. Bueno, con respecto al silencio de los demás, entenderé eso como un sí. Estamos bien. Entonces, bueno, ahora, hay un debate que ustedes tienen que considerar, pero lo vamos a ver muy rápidamente porque el tiempo es poco. Seguramente lo están viendo en política comparada, y si no lo ven en política comparada, lo van a ver en asignaturas posteriores, que tiene que ver con el famoso debate español en torno a la transitología de régimen, ¿no? Juan Lins es uno de los grandes autores que, a propósito de la quiebra de la democracia, instaló el debate en España para poder discutir sobre todo lo que implicó su propio proceso, ¿no? El proceso de tránsito, ¿no?, del autoritarismo franquista, cuando muere justamente la figura principal del régimen, Francisco Franco, y cómo la muerte justamente de este dictador militar termina generando un tránsito, ¿no? Un tránsito de un régimen de carácter autoritario a uno de carácter democrático, ¿no? Hay una serie de obras en las cuales incluso las ha encabezado Ramón Cotarelo, ¿no?, otro gran politólogo español que junto con Manuel Alcántara y obviamente Juan Lins han discutido cómo el proceso de transición española se explicó estrictamente por un conjunto de autores, perdón, de actores individuales y colectivos, ¿no? Entonces, claro, los actores individuales, siguiendo esta perspectiva, insisto, es una pincelada, ¿no? Lo van a ver definitivamente en otras asignaturas. Los actores individuales podían ser individuales debido al peso social y sobre todo político que ejercían. Y claro, en ese terreno, pensando en lo que plantearía Cotarelo, pero también Juan Lins o el mismo Manuel Alcántara, esos actores individuales están ligados a la figura de la monarquía, ¿no? Entonces ahí está Alfonso XIII, el que abandona el poder previo a la instalación de la República Española, posteriormente Don Juan, ¿no?, el hijo de Alfonso XIII, que genera las bases para que su hijo pudiese cumplir un papel político futuro en España, y posteriormente su hijo, ¿no?, Juan Carlos, ¿no?, Juan Carlos de Borbón, sí, el que ahora está pasando una serie de juicios en España. Bueno, Juan Carlos justamente, que se termina convirtiendo en el príncipe deseado de la transición y que, debido a su peso, permite él facilitar el proceso de tránsito desde el autoritarismo de corte militar en España a lo que tenía que ver con un régimen democrático, pero fundado en una monarquía de carácter constitucional, ¿no? Y de ahí justamente el papel de los actores individuales, ¿no? Pero siguiendo este debate, sí, los actores colectivos también cumplen un papel tanto o incluso hasta más relevante para el proceso de tránsito. Uno de ellos son los militares y su interpretación del proceso político, ¿no? Y claro, si observamos justamente que los militares eran todos de algún otro modo o monarquistas o promonarcas, bueno, bien, sobre esa base, al momento que Juan Carlos facilita el proceso de tránsito, los militares colaboran para que el tránsito de la dictadura franquista a esta monarquía constitucional permitiera justamente generarse sin mayor violencia. Sí, sin mayor violencia, ¿no? Entonces, ese es el segundo actor, y en este caso es un actor de carácter colectivo, ¿no? El otro actor es la Iglesia, sí, la Iglesia española, que históricamente había cumplido un papel clave en el terreno de la cultura y de la política en la península, ¿no? Datada de tiempos medievales, o si ustedes quieren, de la antigüedad tardía, probablemente tal, ¿no? Entonces, la Iglesia cumple un papel clave en calidad de bisagra, ¿no? Casi como una especie de partido de centro, para justamente articular a los otros actores colectivos para el proceso de tránsito. Finalmente, como diría este debate, están justamente las élites económicas y políticas, ¿no? Haciendo alusión derechamente al gran empresariado, ¿no? Al capital español, y por otro lado, lo que tenía que ver con las élites de carácter política, ¿no?
haciendo alusión a las élites de partido, y ahí están todas las fuerzas políticas justamente que estaban esperando que se generara este tránsito para instalar precisamente un régimen político de carácter democrático, ¿no? Entonces, en síntesis, ¿no? Estamos hablando de un debate, sí, estamos hablando, cállate, estamos hablando de un debate, ¿sí? Que está centrado en actores individuales y colectivos. Esto resulta sumamente relevante porque cuando hablamos, por ejemplo, de sistemas políticos, nos olvidamos de que los actores cumplen un papel clave en la configuración de estos sistemas políticos, ¿no? Sobre todo para el caso de los actores colectivos, tal como se observa en el debate español. Y hago mención a ello porque este debate español nutre teóricamente toda una nueva idea en teoría política de lo que podríamos entender por estructura de poder. ¿Sí? A propósito del sistema político, ¿no? Estructura de poder, ¿no? De tal manera que, a propósito de los actores colectivos, debatidos justamente en el caso español, la idea de estructura de poder ilumina, ¿no? Ilumina toda la discusión en torno al tránsito, ¿no? Toda la discusión en torno a lo que sería una transición política de un régimen a otro, ¿no? Para que se hagan una idea, en el año 1989, o sea, en los años 80 se discutió mucho, ¿no? En 1989, el politólogo italiano, nuevamente, ¿no? Norberto Bobbio, en un hermoso libro recomendable que se llama El futuro de la democracia, él discutía esta idea de la estructura de poder. Y aquí me veo la obligación de volver nuevamente porque necesito esto anotarlo, ¿no? En el chat, que tiene que ver justamente con toda una dicotomía que él establecía entre monocracia versus poliarquía. Sí, enviado. Entonces, bueno, dejándolo ahí, puedo volver al PPT, ¿ya? Pero tengo que explicar esto a propósito de estructura de poder, ¿no? Según Bobbio, ¿sí? Y en un abierto diálogo crítico con la obra de Robert Dahl, ¿no? Con su famoso libro La poliarquía, Bobbio plantea precisamente de que cuando abordamos el tema del régimen político, nos olvidamos de que el régimen político está montado en una estructura de poder, ¿no? Por tanto, los regímenes políticos, a pesar que puedan ser semejantes, parecidos, no necesariamente son iguales en función de la idea de estructura de poder. ¿A qué se refiere esto Bobbio, no? Bobbio estaba estableciendo abiertamente el parangón entre esa antigua democracia moderna, nacida con la Revolución Francesa y que en el siglo XIX y en parte del XX se discutió permanentemente en Europa y que estaba ligado justamente a un tipo de estructura de poder, versus la democracia que se estaba empezando a discutir a fines del siglo XX y que al parecer iba a ser diferente a esa democracia nacida con la Revolución Francesa. Entonces, bien, en función de ello, según Bobbio, la gran diferencia entre ambas, entre la antigua y la que se viene, tiene que ver precisamente con la estructura de poder. ¿Por qué? Siguiendo a Bobbio, la Revolución Francesa creó una democracia monocrática. ¿Qué es eso? A propósito de lo que les dejé justamente en el chat, ¿no? Una democracia monocrática es aquella que se conforma en una estructura de poder concentrado. Concentrado. De tal manera que perfecto, ¿no? La democracia francesa, nacida con la revolución, es muy democrática, pero ojo, con un sistema político unitario. Ojo, con una estructura de poder altamente concentrada. Ojo, con funcional que concentra funciones de manera marcada. Entonces, claro, en esa estructura de poder, ¿sí? Observamos precisamente la democracia francesa, ¿sí? Por el contrario, ya, fíjense, 1989, Bobbio decía, la democracia que estamos empezando a observar ahora y que al parecer es la democracia del futuro, de ahí el título del libro, El futuro de la democracia, parece ser diferente. Y parece ser diferente porque la estructura de poder es diferente. ¿Qué clase de estructura de poder se está dando? Siguiendo Bobbio, una estructura de poder
que nos recuerda mucho a un fenómeno que estaba vigente en la Europa feudal, ¿no? En la Europa medieval, ¿no? Que es lo que él llamaría policracia o poliarquía, ya en diálogo ya con tal, ¿no? Entonces, según Bobbio, ¿sí? Según Bobbio, el futuro de la democracia pasa precisamente por una estructura de poder desconcentrado, ¿sí? De tal manera que esta desconcentración sería el fundamento estructural en torno al poder de la democracia del futuro, ¿no? De la democracia que se empieza a esbozar en el presente de Bobbio, ¿no? 1989, ¿no? Entonces, así como la democracia del pasado fue una democracia monocrática, la democracia del futuro va a ser poligárquica. Sí, va a ser poligárquica, ¿no? Es decir, con una estructura de poder desconcentrado, ¿no? Esto que estoy planteando es sumamente importante, ya que precisamente esta idea de estructura de poder desconcentrado, ¿no? Policracia, poliarquía, ¿sí? Resulta sumamente relevante no solamente para poder explicar el tránsito de un régimen político a otro, ¿no? Sino que también el tránsito incluso de un sistema político a otro y sus formas de funcionamiento estatal. Entonces, en este terreno, la formulación de Bobbio nos resulta sumamente útil para abordar nuestro tercer concepto, modernización del Estado. Porque claro, y a propósito de una conversación que tuvimos la semana pasada, cuando abordábamos la reforma, ¿no? La idea de modernización está muy en maridaje a esto que Bobbio planteaba sobre policracia y democracia poligárquica, ¿no? Es decir, cómo la democracia poligárquica, la democracia del futuro, que es técnicamente la del presente, ¿no? La que hemos vivido en los últimos 30 años, justamente se vincula a toda esta discusión sobre la modernización del Estado. Pero claro, cuando discutimos sobre modernización del Estado, obviamente tenemos que partir discutiendo el nombre, que le da justamente la consistencia al concepto, ¿no? Modernización. ¿A qué nos referimos con modernización? Wow. Si bien sus antecedentes están en el siglo XIX, con el evolucionismo clásico, debemos decir que la palabra en sí, modernización, moderno y todo lo demás, tiene que ver con la obra de Max Weber. Si ustedes leen La ética protestante y el espíritu del capitalismo primero, o El político y el científico, ni hablar, ¿no? Economía y sociedad, su obra póstuma, Weber aborda este concepto con esta palabra, tal cual, modernización, modernidad. De hecho, él habla de era moderna, pero también habla de lo que implica modernización, ¿no? ¿Qué es lo moderno en Weber? En Weber, lo moderno tiene que ver con lo que él planteaba como la dominación legal racional. Y claro, cuando hablamos de moderno, entonces, estamos hablando de un tipo de acción social fundada en el cálculo racional. Fundada en el cálculo racional, ¿no? Entonces, una acción social es moderna, ¿sí? Si se funda en el cálculo racional. Sea esta de carácter económica, sea esta de carácter política, ¿no? Y de ahí justamente su concepto de acción social con arreglo a fines, ¿sí? Propio del ámbito económico, o acción social con arreglo a valores, ¿no? Propio del campo de la política, ¿no? Es decir, cómo yo calculo situaciones, ¿no? Siempre con el cálculo racional, ¿no? Entonces, modernización implica cálculo, ¿no? Implica racionalidad, ¿no? Se calcula mentalmente, racionalmente, la acción. De ahí que todo proceso de modernización esté fundado a la racionalización. Entonces, esto es un primer antecedente conceptual a la idea de modernización, ¿no? Pero por otro lado, tenemos la teoría de la modernización que se desarrolla en Estados Unidos tributando explícitamente al pensamiento de Durkheim. Y claro, la idea de modernización, ya en la sociología política norteamericana, estamos pensando en Lipset, lo habíamos visto en la segunda unidad, que estaba fuertemente ligada a ciertos procesos económicos y tecnológicos que incluso tenían consecuencias en la política a propósito del hombre político y a propósito de la teoría de los clivajes, ¿no? Lipset específicamente apuntaba a que la modernización política apuntaba a la democracia, pero esa democracia tenía fundamentos
urbanos, tenía fundamentos económicos, tenía fundamentos tecnológicos y tenía fundamentos educacionales, ¿no? Entonces, para que existiera democracia, tenía que haber una sociedad moderna, y la modernidad en la sociedad apuntaba a la urbanización y a la industrialización, y una educación, un sistema educacional idóneo para esa industrialización, ¿no? Entonces, la democracia constituye una manifestación política moderna, ¿no? Entonces, ahí la idea de cobra otro sentido, ¿no? Ya en Estados Unidos, ¿no? Ya en lo que tiene que ver estrictamente con, miren, modernización es industrialización, modernización es urbanización, modernización es un sistema educacional idóneo a la industrialización, y en el plano de la política, modernización es democratización, ¿sí? Democratización, ¿se dan cuenta? En ese contexto de pensamiento de corte norteamericano, tenemos justamente a otro autor norteamericano, David Osborne, ¿no? Osborne, no lo hemos mencionado en ningún momento, ¿no? Pero es bueno abordarlo desde ahora, ¿no? Osborne, tributando toda esta discusión, pero también al modelo formulado por David Easton en torno a la relación sistema político-ambiente, ¿no? Que seguramente ya lo tienen que haber visto en algunas asignaturas. Bueno, bien, Osborne tenía todo un interés por problematizar el proceso administrativo dentro del aparato estatal. Y esto está muy ligado a ustedes, ¿no? Entonces, sobre esa base, él escribió en los años 70 un libro que se llama La reinvención del gobierno. ¿Sí? La reinvención del gobierno. Y en esa reinvención del gobierno, el autor, tributando explícitamente a la teoría de la modernización, pero también y sobre todo al enfoque de Easton en torno a la relación circular entre sistema político y ambiente, como le llamaría Easton a la sociedad, ¿sí? Osborne plantea de que el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno de la Unión, ¿sí? Tiene que pasar necesariamente no solo por la gobernabilidad, ¿no? Es decir, la capacidad, como diría Weber, de hallar obediencia en un espacio político y social determinado, ¿no? Sino que a la gobernanza, ¿no? Es decir, a la capacidad de gestionar los recursos disponibles para el interés ciudadano. Para el interés ciudadano, ¿no? Entonces, esa gobernanza, ¿no? Es decir, esa gestión de los recursos a escala municipal, estatal, de la Unión, para el interés ciudadano, pasa necesariamente por una interacción circular entre el gobierno, ¿no? Municipal, estatal, de la Unión, y esta idea estoniana del medio ambiente, haciendo alusión al entorno social, al entorno social. De tal manera de que esa relación circular generaría lo que Osborne llamaría los input y los output justamente en torno a esa interacción, ¿no? Es decir, las corrientes de entrada y las corrientes de salida que se darían en ese diálogo entre gobierno y medio ambiente. Entonces, ¿qué eso significa en términos prácticos, no? Los input, las corrientes de entrada, tienen que ver con las demandas que hace la ciudadanía al gobierno local, estatal, de la Unión, ¿no? Y, perfecto, el output, las corrientes de salida, tiene que ver con la respuesta de gestión, ¿no? Que le entrega el gobierno a la ciudadanía en función de su demanda. Entonces, eso, según Osborne, no solamente va a tributar precisamente a una mejor vida para la ciudadanía, esto va a favorecer la gobernabilidad. Porque la gobernabilidad ahora dispone de una herramienta sumamente útil, la gobernanza, ¿no? Es decir, la gestión, ¿sí? La gestión adecuada de los recursos para esta interacción circular entre gobierno y medio ambiente, ¿no? Es decir, cada vez que haya una demanda, un input por parte de la ciudadanía, nosotros dispondremos justamente de una respuesta, ¿no? Un output, ¿no? Una corriente de salida que tiene que ver precisamente con los productos que genera la gobernanza como respuesta a la ciudadanía. Entonces, cada vez que respondamos a tiempo a la ciudadanía, ganaremos en gobernabilidad. Comprenderán, ¿no? De que nuestro gobierno actual ha tenido un serio problema de respeto con este tema, con el contexto de la pandemia. Finalmente,
en otro libro, David Osborne y Peter Plastrick, justamente, tributando la reinvención del gobierno. En este hermoso libro se llama Herramientas para transformar el gobierno, ¿sí? Si ustedes se fijan. Osborne y Plastrick, ¿cómo podría decirse? Consolidan este modelo justamente en torno a la gobernanza, que sienta las bases de toda la discusión que entendemos hoy en día como la modernización del Estado. ¿Qué es la modernización del Estado? Siguiendo a Osborne y Plastrick, justamente, y siguiendo a Osborne en su primer libro, la modernización del Estado apunta, entre otras cosas, a integrar ciertas prácticas propias de la empresa privada en el aparato público. Y esas prácticas están ligadas necesariamente a la tecnificación del aparato público y están ligadas justamente a darle a una condición profesional y altamente tecnificada a la dirección pública. Dicho en otras palabras, de generar una gerencia pública. ¿Sí? Entonces, al igual que como ocurre con la empresa privada, de que la empresa es capitaneada por un gerente, bueno, bien, el Estado y la empresa pública tiene que ser capitaneada por gerentes, ¿no? Por gerentes públicos, ¿no? De tal manera de que la modernización, ¿sí? Pasa necesariamente justamente por la tecnificación del aparato y en su cúspide por la gerencia pública. Cerrando con ello, esto debe apuntar a algo que habíamos conversado la semana pasada, ¿no? A diferencia de la reforma del Estado, tal como lo vimos la semana pasada, la modernización debe apuntar a la descentralización político-administrativa. ¿Qué significa eso? Significa que para que el aparato público sea eficiente, tiene que descentralizar justamente el aparato. Entonces, de ahí la figura justamente del gerente público, ¿no? Es decir, la gerencia pública se debe ver en la municipalidad, se debe ver justamente en el antiguo esquema, al nivel de la gobernación, al nivel justamente regional y a nivel de la nación, ¿no? Hoy en día, con el actual esquema, estaríamos diciendo, bueno, entonces la descentralización pasa por el municipio, pasa por los gobiernos regionales y obviamente sobre esa base el gobierno de la nación, ¿no? A propósito de la última elección de gobernadores, ¿no? Entonces, esa descentralización hará más eficiente la gestión de los recursos y, ojo, en ese diálogo, ¿no? Input-output, sí, se va a responder a la ciudadanía en los tiempos y eso aumentará la gobernabilidad. Sí, eso aumentará la gobernabilidad. Estamos en los tiempos, terminamos súper bien. Me imagino que tienes más clases, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar. ¿Mm? O está todo claro. Tenemos control. Ahí está eso. Nada. Que esa fue mucha información. Es día martes, es nuestro lunes técnicamente. Si no hay más dudas, lo podemos dejar hasta aquí y nos vemos el jueves ya abordando nuestro caso, ¿no? El caso chileno. ¿Mm? Gracias, profe. Perfecto, muy bien. No, de nada.